Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga, la paz de Dios. Hoy vamos a ver un tema que se llama el juicio de Dios. Para esto vamos a hacer una oración. Señor eterno, Dios de los cielos, danos sabiduría. Ayúdanos para comprender tu palabra y que redarguya nuestro corazón para entregarnos cada día más a ti. Derrama de tu gracia, de tu bondad y de tu misericordia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El juicio de Dios. Para esto vamos a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juicio de Dios. Para un juicio necesitamos un juez. Necesitamos un jurado. También un fiscal. Unos testigos. Los testigos son a favor y en contra. Pero también necesitamos, dentro de todo esto, un abogado. Abogado y un presunto culpable. Culpable. Ok. Para aquí nosotros poder entender, estamos viendo que el jurado va a determinar si es culpable o libre. Y el juez es el padre. El juez es el padre. El fiscal es el contrario. Los testigos a favor son el Espíritu Santo y en contra las huestes de maldad. Si eres culpable, son tus acciones. Si eres libre, en el libro de la vida. El abogado es el Señor Jesucristo. Y el culpable, el presunto culpable, eres tú. Naturalmente que el versículo de Juan 3:16 nos lleva, siempre pensamos, es un hermoso versículo. Nos ponemos de pie, lo recitamos, y nos encanta el versículo, pero ese versículo representa un juicio. Juan 3:16. Y el versículo siguiente representa una sentencia. Juan 3:17. Y el versículo 18 representa una condena. Juan 3:18. Juicio, sentencia y condena. ¿Por qué? Porque la maldad del hombre ya había llegado delante de la presencia de Dios. La venida del Señor Jesucristo al mundo detuvo ese juicio de Dios. Porque los que lo esperaban, el Señor se manifestó. Y también para los siguientes, el Señor dará oportunidad de poder estar con Él en la vida eterna. Veamos nuevamente. El juez es el Padre. El fiscal es el contrario. Los testigos a favor, el Espíritu Santo. En contra, las huestes de maldad. El jurado. Si eres culpable, fueron tus acciones. Si eres libre, el libro de la vida. El abogado es Jesús y el presunto culpable eres tú. Vamos a leer nuevamente este pasaje y vamos a leer 2 versículos más. Porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en Él cree, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pongan atención, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Si pensamos en este versículo, todos los que no recibieron al Señor Jesucristo como su Salvador, se arrepintieron de sus malas obras y obedecieron, están condenados. Es una verdad. Lo dice su palabra. Y todos los que creemos que Jesús es el Salvador, nos arrepentimos y obedecemos para tener un crecimiento espiritual, el Señor nos va a dar una oportunidad. Porque aquí nuestras acciones, que son las vestiduras blancas con las que vamos a entrar al reino de los cielos, es lo que va a determinar para poder ir a la eternidad. Por eso las acciones deben de ser acciones buenas. En el libro de la vida está nuestro nombre cuando recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Pero dice la Escritura, se abrieron los libros y fueron juzgados según sus obras. Nosotros, que se efectuó este juicio, sentencia y condena, que hemos creído en el Señor Jesucristo y le obedecemos, nosotros vamos a entrar al reino de los cielos. Es cierto, se cumple lo que hemos escuchado. Cerramos nuestros ojos y los abrimos delante de la presencia del Señor. Pero aquellos que han recibido al Señor Jesucristo como su Salvador, pero no obedecen y su vida no ha cambiado, viene un juicio. En ese juicio también habrá una sentencia y una condena que será lejos de Dios. ¿A qué me refiero? Me refiero a que si no entregas tu vida completa y plenamente a Él y le obedeces, todavía no estás del otro lado. Tienes que entregarle tu vida completamente a Cristo para que seas verdaderamente salvo. Vamos a orar. Señor eterno, Dios de los cielos, te rogamos que tu presencia poderosa, Señor, nos guíe y nos inste para hacer tu voluntad, conforme a tu palabra y ser obedientes. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias. Amén. Que Dios te bendiga. La paz de Dios.